Mi nombre es Jorge Huerta Mercado, soy docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro de la Unidad de Educación Médica. Actualmente también me desempeño como jefe del área clínica, es decir, del área responsable de los internos del pregrado de medicina en la facultad. El tema que vamos a tocar ahora es cómo puede aprender el alumno si mi consulta está llena y hay poco tiempo. Entonces, los objetivos de esta sesión son tres. En primer lugar, identificar qué se requiere para hacer una adecuada práctica en consulta ambulatoria. En segundo lugar, conocer el modelo de 5 microhabilidades o One Minute Preceptor. Y en tercer lugar, conocer el modelo SNAPS. Como introducción, es importante que todos reconozcamos que el alumno actualmente en las facultades de medicina no recibe un entrenamiento suficiente y organizado en atención ambulatoria. Ese es un gran problema actual de las facultades. Si vemos factores que contribuyen a esto, es que a los alumnos no les gustan las prácticas en consultorio, sobre todo cuando no participan, cuando su aprendizaje no es activo. Sin embargo, si nos ponemos a ver la realidad, la mayor parte de interacción entre médicos y pacientes en la práctica clínica ocurre en el ambiente ambulatorio. Por otro lado, la mayoría de nuestros alumnos van a tener actividades de consulta externa con poca supervisión durante el CERUMS. Es decir, apenas salen de la facultad, nuestros alumnos tienen que estar preparados para atender en consulta ambulatoria en el CERUMS. Pero en las facultades los alumnos en general tienen una poca exposición a la enseñanza en el paciente ambulatorio. De hecho, que esta experiencia donde los alumnos rotan en primer nivel de atención, por lo menos en la mitad de su internado, puede lograr que este gap o deficiencia sea superado, pero siempre y cuando utilicemos estrategias de enseñanza adecuadas para los alumnos. Por ejemplo, sabemos que no enseñamos contenidos para realizar una adecuada consulta externa. Si ustedes se dan cuenta, lo que les enseñamos a ellos es cómo hacer una historia clínica en paciente hospitalizado y de ahí que ellos deduzcan cómo lo pueden adaptar esto a la consulta ambulatoria. Sin embargo, siendo la consulta ambulatoria más frecuente que la consulta en hospital, nuestra preparación va más hacia la consulta en hospital. Por otro lado, muchos profesores no tienen una buena disposición para enseñar en consulta externa, probablemente porque están más acostumbrados a la enseñanza en hospitales, pero también porque normalmente cuando tenemos que enseñar en consulta externa, tenemos a la vez una carga muy alta de pacientes, entonces tenemos muy poco tiempo para enseñar y el tratar de enseñar a la vez que cumplir con atender a todos nuestros pacientes es una carga bastante fuerte para todos nosotros. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es a reconocer en qué nivel están nuestros alumnos. Entonces, les sugiero ver cómo ha sido el programa de cada uno de los internos. Una de los pedidos que tuvieron en los internos este año en Cayetano fue que los profesores que eran sus tutores supieran en qué estaban capacitados ellos. Algunos pensaban que ellos estaban capacitados a dar más y los tutores de repente no lo sabían y por eso no les daban la confianza para, por ejemplo, atender una consulta externa ambulatoria de manera supervisada pero independiente. Entonces, acá les pongo, por ejemplo, qué es lo que ha pasado a un interno antes de llegar al último año, antes de estar en un centro de salud. Por ejemplo, en la facultad, durante cuarto, que hacen introducción a la clínica, o lo que antes se llamaba semiología, y quinto, donde se ven expuestos a las diferentes especialidades, gastroenterología, cardiología, neumología, reumatología, etc. Ellos a la vez hacen prácticas de consulta con pacientes simulados o estandarizados, es decir, pacientes que simulan ser pacientes reales y donde se les enseña todas las estrategias de atención de consulta ambulatoria a los problemas más frecuentes. Hasta antes de la pandemia, ellos tenían un externado donde veían pacientes en centros de salud, ya tenían contacto luego con pacientes reales. Sin embargo, este año en la pandemia, y para eso tenemos que estar preparados, los alumnos no están preparados para atender pacientes en consulta ambulatoria, pacientes en vida real, porque no han tenido la experiencia de en el externado atender pacientes en centros de salud. Sin embargo, sí han tenido la práctica en cuarto y quinto de simulación. Entonces, el interno viene al centro de salud ya con un background de consulta ambulatoria. No
idealmente debería tener ya un background con paciente real, pero debido a la pandemia, por lo menos tiene un background de conocimientos, pero también de aproximación en situaciones de simulación, y de repente puede dar ya el salto a atender consulta ambulatoria. Otra cosa que es importante es qué queremos nosotros del alumno. Nosotros, y esto aplica a una teoría conocida, que es la teoría de Dreyfus, de las diferentes etapas de aprendizaje, y los primeros, los más novatos son alumnos que no han tenido contacto, por supuesto, con pacientes, con consultas, y que de repente recién están en una primera aproximación donde ellos no pueden atender de manera independiente. Luego sigue el principiante avanzado y al final el competente. El competente es aquel que sí puede ser capaz de atender una consulta ambulatoria, por ejemplo, de manera individual. ¿Qué es lo que el programa quiere? Y la mayoría de programas quieren para nuestros internos que sean competentes, que cuando salgan del centro de salud sean competentes para atender consulta ambulatoria. Es decir, para poder ser competentes uno tiene que haber realizado consulta ambulatoria y realizado varias veces consulta ambulatoria, topado con problemas, reconocer un montón de patrones de enfermedades que luego cuando los vea los reconozca inmediatamente y pueda actuar inmediatamente. A diferencia de un novicio, un novato, que no conoce ningún patrón de enfermedad, es decir, viene un paciente y no tiene una idea, sino comienza a ver cuáles son los diagnósticos diferenciales de tal o cual signo o síntoma. El competente ve de frente al paciente como un todo y como digamos, si ve un paciente que viene con dolor en la boca del estómago, dolor epigástrico, está pensando en que probablemente el paciente viene por una gastritis y va a tratar de buscar todo el contexto adicional para confirmar o descartar su sospecha, buscar signos de alarma para ver si tiene que hacer más cosas o ya está pensando en qué tratamiento va a dar. Es decir, ya tiene ese patrón del paciente que viene con dolor en la boca del estómago, por ejemplo. El novato no lo tiene. El novato busca en su cerebro las 10 causas de dolor en la boca del estómago y de repente busca en su cerebro las otras 10 causas del paciente que viene y que bajó de peso 2 o 3 kilos, y así va buscando y empatando A con B, y lo que calza, lo que va deduciendo que ese es el diagnóstico. El competente no. El competente ya sabe, ya ha tenido experiencia, ya ha visto un montón de casos y de frente va al diagnóstico, y eso es lo que nosotros queremos para los internos, y por eso es que al final de su entrenamiento tienen que hacer consulta ambulatoria de manera supervisada siempre, pero independiente. Ese es el objetivo. Entonces, ya hemos visto dónde estamos, ahora queremos saber qué es lo que un alumno debe aprender. Y si nos quedamos en la parte de debe aprender la patología, es decir, debe aprender el conocimiento de las condiciones más frecuentes, nos quedamos cortos en lo que debe aprender realmente en consulta ambulatoria. No solamente es tener los diagnósticos o tener los diagnósticos más frecuentes de consulta ambulatoria y saber dar un plan de tratamiento o un plan diagnóstico. Es sobre todo ver si uno puede hacer, por ejemplo, una anamnesis corta y dirigida para consulta ambulatoria. Es decir, quitarse este background de la historia clínica de hospital y lograr ir a una anamnesis dirigida. Hacer un examen físico dirigido a la dolencia, es decir, no va a ser un examen físico completo de cartilla, sino básicamente con algunas cosas generales importantes, pero básicamente un examen dirigido a la dolencia. Va a tener que plantear posibilidades diagnósticos y un plan de trabajo pertinente. Nuevamente, a diferencia de lo que hacía probablemente en hospitalización, donde le pedían las 10 causas de tal o tal problema, en este caso en consulta ambulatoria nosotros le tenemos que pedir las 3 posibles causas de este diagnóstico y ordénalas en orden de prioridad según los diferentes parámetros que tú puedas tener. Es decir, un diagnóstico diferencial pequeño, pero que pueda abarcar todas las posibilidades que se producen en la vida real. Luego tiene que plantear un tratamiento, pero en una receta debe saber hacer recetas, saber indicar medidas de prevención, y es muy importante, y es algo que nosotros debemos enseñar de manera, digamos, cada vez que haya un contacto en consulta ambulatoria, es tener una buena comunicación con los pacientes, mostrar interés por su dolencia. Eso es algo que vamos a repetir y repetir cada vez que tengamos una aproximación de un alumno con un paciente en consulta ambulatoria.
Y por último, tener un permanente espíritu de lectura con cada caso. Tenemos que claramente fomentar el autoaprendizaje. Para poder enseñar, ya sabemos lo que tenemos que enseñar, ya sabemos el background de nuestros alumnos, pero tenemos que saber cómo enseñar, cómo salir de ese modelo tradicional que tanto nos aburría y que hacía que los alumnos piensen que la enseñanza en consulta ambulatoria era aburrida y logremos pasar a un esquema donde el alumno realmente aprenda, porque lo que nos interesa más que la enseñanza es el aprendizaje del alumno. Entonces, es bueno recordar estos principios FAIR, que de repente se los van a poner en otro de los videos que nosotros desarrollemos en la unidad de docencia de educación médica. Y los principios FAIR son los acrónimos de... FAIR significa justo en inglés, entonces la idea es cómo ser justos con los alumnos, cómo enseñarles con justicia. Y FAIR viene de la F de feedback o retroalimentación, es decir, para nosotros lograr que el alumno aprenda, tenemos que dar retroalimentación frecuente. En segundo lugar, importantísimo en consulta ambulatoria, el aprendizaje tiene que ser activo, es decir, el alumno tiene que participar en el proceso, no puede ser un mero espectador al costado esperando que el profesor haga la consulta ambulatoria. La I es de individualizar. Cada alumno aprende de manera diferente. De repente hay alumnos que los puedes dejar libres y solamente con supervisión, pero atender y de manera individual más pronto, y otros tienes que esperar un tiempo y tienes que acompañarlos más. De repente hay alumnos que aprenden más de una forma, por ejemplo, escuchando una charla, y otros alumnos aprenden leyendo por su cuenta. Entonces, el aprendizaje de cada alumno debe ser individualizado, por eso debemos preocuparnos por cada alumno como persona. Y por último, el alumno debe percibir que el aprendizaje es relevante. Si el alumno ve que es relevante, va a dar más interés y va a aprender. Por ejemplo, si nosotros le hacemos ver la relevancia que tiene para su futuro profesional el saber atender consulta ambulatoria de manera independiente, y él que sepa que la mayoría de interacciones van a ser en consulta ambulatoria, lo va a ver bastante relevante. Si él se da cuenta que en estas prácticas de internado, él va a aprender a de manera autónoma poder hacer una consulta completa, lo va a ver como algo relevante. Entonces, siempre y en general en cualquier escenario de aprendizaje, tengan en cuenta los principios FAIR: feedback, aprendizaje activo, individualizar, y que el aprendizaje sea relevante. Entonces vamos a hablar de 3 modelos de enseñanza ambulatoria. En primer lugar, el modelo tradicional. En el mejor de los casos, el alumno puede entrevistar al paciente y lo presenta. En lo usual de los casos, los alumnos son simples espectadores de cómo el profesor está haciendo la consulta y está haciendo la entrevista con el paciente. Sea cual sea los dos de los métodos, siempre es mejor obviamente que el alumno sea activo y que entreviste al paciente y lo presente, pero en la enseñanza tradicional el profesor establece los diagnósticos, el plan de evaluación, el plan de tratamiento, y luego de dar digamos, de hacer esta parte, hace como una mini charla de la enfermedad que tiene el paciente. Entonces el alumno se llena de mini charlas en cada enfermedad o cada patología que va viendo en consulta ambulatoria. Este método tradicional está centrado básicamente en el profesor. Es decir, el profesor es el que comanda la enseñanza, el profesor está más centrado en cómo el profesor enseña, pero no cómo el alumno aprende. Y en realidad nuestro principal foco debe ser en cómo el alumno aprende. Ustedes recordarán haber sido enseñados en consulta ambulatoria de esta forma, y recordarán prácticas aburridas, no prestar atención en todo y esperar que la hora pase para salir temprano. Entonces, vamos a presentar 2 métodos, que son métodos que captan estos principios FAIR, estos principios que nosotros queremos para la enseñanza, aprendizaje de nuestros internos. El primer modelo es el modelo de One Minute Preceptor. One Minute Preceptor quiere decir preceptor o profesor de 1 minuto. También se conoce como modelo de las 5 microhabilidades, porque son 5 puntos los que uno tiene que recordar de este modelo. Este modelo se llama One Minute Preceptor porque está hecho justamente para que dure poco.
les decía, ¿se acuerdan que les decía que era muy difícil enseñar consulta ambulatoria porque uno estaba lleno de pacientes? Entonces este modelo, si bien no dura exactamente 1 minuto, puede durar entre 1 a 5 minutos, está hecho para que haya una interacción rápida y ordenada luego de cada paciente que va viendo el alumno, y este es el modelo que usa el profesor para dar, digamos, para hacer su clase, para dar retroalimentación. La interacción en el One Minute Preceptor es dirigida por el profesor. Lo bueno de este modelo es que puede ser usado con alumnos que no tienen mucha exposición previa, por ejemplo, internos que no han tenido exposición a consulta ambulatoria y que recién están llegando al centro de salud. Ustedes pueden usar este modelo en ese grupo de internos. También lo pueden usar en internos ya avanzados, que ya saben atender consulta ambulatoria, pero es un buen modelo para principiantes. Como les decía, es un modelo que está diseñado para ser corto y no gasta mucho tiempo en la consulta, pero a la vez es un modelo que cumple los principios FAIR, la retroalimentación. Es un modelo de aprendizaje activo, individualiza al alumno y puede el alumno verlo como una interacción relevante. ¿Cuál es el primer punto? Acuérdense que se llama One Minute Preceptor o 5 microhabilidades. Este es el primero de 5 puntos. Lo primero es que el profesor obliga al alumno a tener un compromiso. Le va a decir antes de que él comience la entrevista y examen físico, que le va a preguntar al final cuál es su impresión diagnóstica, por ejemplo. Pero de repente, si es un paciente que ya tiene diagnóstico y viene para seguimiento, le va a preguntar por el plan de tratamiento en seguimiento, o de repente, si es un diagnóstico muy fácil, le va a preguntar de frente por el plan de tratamiento. Pero el profesor le dice al alumno sobre qué le va a preguntar. Entonces termina el alumno, entrevista al paciente, hace el examen físico y luego presenta el caso de forma resumida al profesor. El profesor le va a decir primero, por ejemplo, dime cuál es tu diagnóstico. Entonces está cumpliendo el paso 1 del One Minute Preceptor. El paso 2 es que el alumno pruebe sus opciones con la evidencia obtenida. Entonces, luego de hacer el diagnóstico, tú le preguntas al alumno, ¿por qué piensas que es este diagnóstico? O si te da 3 diagnósticos, dime por qué piensas en este diferencial. El alumno va a decir, bueno, por tales hallazgos en el examen físico, por tales hallazgos en la entrevista, por ser esta condición más frecuente, yo pienso que es esta la posibilidad diagnóstica primera, esta es la segunda y esta es la tercera. El tercer punto es que el profesor, luego de escuchar el diagnóstico y la disquisición disquisición de diagnósticos, o sea cual sea el compromiso que tomó el alumno, le va a enseñar una regla general, es decir, le va a decir algo que le va a servir al alumno para futuro cuando enfrente pacientes con este diagnóstico, cosas que son importantes para recordar. Luego de enseñar una regla general, el profesor va a hacer lo que se llama retroalimentación. ¿Y cómo es la retroalimentación? Primero va a reforzar lo que hizo bien, tanto en el diagnóstico, tanto en la entrevista, cómo fue la interacción con el profesor, cómo hizo el examen físico, pero también cómo hizo el razonamiento diagnóstico, etcétera, etcétera. Y en los mismos términos va a corregir errores. Como digo, el punto 4 y el punto 5 es utilizar una técnica de retroalimentación o feedback. Entonces, en resumen, el One Minute Preceptor tiene 5 pasos, 5 microhabilidades. El paso 1 es que el profesor hace que el alumno tenga un compromiso, un diagnóstico o algo que, digamos, razonar o hacer luego de la entrevista y del examen. El paso 2 es que pruebe sus opciones con la evidencia obtenida. El paso 3 es que el profesor enseña una regla general. El paso 4 es reforzar lo que está bien. El paso 5 es corregir errores. Por ejemplo, si un alumno entrevista a un paciente que tiene una infección respiratoria aguda alta, al final le va a decir, bueno, ¿cuál es tu impresión diagnóstica? El alumno le va a decir, me parece que es un cuadro de infección respiratoria aguda alta, le va a decir, prueba tus opciones con la evidencia obtenida. Entonces va a decir, bueno, es un paciente que viene con tos, dolor de garganta, rinorrea, fiebre, y esto coincide con un cuadro de infección respiratoria. Entonces, el tercer punto es que el profesor le va a enseñar una regla general. Le podría decir, por ejemplo, que siempre se fije en la frecuencia respiratoria y no se olvide de examinar pulmones cuando así le parezca un cuadro de infección respiratoria alta, para estar seguros que no está ante un cuadro de neumonía
que les puede pasar desapercibido. El punto 4, el profesor le va a decir lo que está bien, por ejemplo, le puede decir, bueno, tu diagnóstico diferencial fue correcto, tu examen físico, lo que tomaste de consulta fue un tiempo adecuado, y corregir errores, por ejemplo, mira, me pareció que no estabas mirando al paciente, o parecía que no le estabas prestando atención cuando él te estaba hablando, o lo cortaste en medio de la entrevista, o también puede ser, por supuesto, corregir errores del diagnóstico o del plan de trabajo. Entonces, así se cumplen las 5 microhabilidades de One Minute Preceptor. El segundo modelo es el modelo SNAPS. El modelo SNAPS, a diferencia del One Minute Preceptor, es que en el One Minute Preceptor la interacción la dirigía el profesor. El profesor era el que preguntaba. En SNAPS es el alumno el que dirige la interacción. Es decir, el profesor no es el que pregunta, sino es el alumno el que va diciendo paso por paso y va dirigiendo la interacción. Es claramente un modelo para un alumno más avanzado. Por ejemplo, podría ser para un alumno de los 2 últimos meses de internado, cuando ya se ha expuesto por lo menos por 3 meses en consulta ambulatoria y ya tiene conocimiento de varios patrones de enfermedad y ya tiene experiencia, entonces podrían cambiar a un modelo SNAPS, por ejemplo, ¿no? Claramente el modelo SNAPS nuevamente ofrece un aprendizaje activo, da retroalimentación, individualiza, es relevante para el alumno y promueve el aprendizaje. De hecho, que nos gustaría que los alumnos tengan esta autosuficiencia de poder aplicar un modelo SNAPS. Les explico cómo es. SNAPS nuevamente es el acrónimo y sus letras significan la S de resumir en inglés, y básicamente en la primera parte el alumno resume la historia y los hallazgos. Luego el mismo alumno establece 2 o 3 diagnósticos diferenciales en base a la historia y los hallazgos. Es el alumno el que está hablando y le está comentando esto al profesor. La A es de analiza. El alumno analiza el diagnóstico diferencial comparando y contrastando. Es decir, tuvo su diagnóstico diferencial y ahora lo analiza y ve cuáles las posibilidades, por qué tal y por qué tal otra no, o por qué pone esta primera y esta segunda. En esta parte el alumno prueba al docente. En este momento el alumno es el que le pregunta al docente. Es decir, mientras en la interacción del One Minute era el docente el que estaba preguntando al alumno, en este caso el alumno estaba hablando, haciendo las 3 primeras partes, y de repente la cuarta es hacerle una pregunta al docente que para el alumno sea relevante para esta entrevista. Entonces, la idea es de que en este momento es el profesor el que se ve expuesto a una pregunta del alumno. Luego el alumno, y luego de haber tenido esta discusión con el profesor, el alumno, que puede ser con el profesor o puede ser de manera independiente, depende de su grado de autonomía, va a establecer un plan de manejo al paciente. Y por último, el alumno selecciona un tema para el autoaprendizaje. No es el profesor el que le da el tema, no es el profesor el que le dice qué cosa es lo que tienes que leer, sino que el alumno va a escoger en base a lo que él crea conveniente, un tema que él va a revisar para su autoaprendizaje en base al caso que ha tenido. Entonces, en resumen, SNAPS es la primera parte, resume la historia y hallazgos, establece 2 o 3 diagnósticos diferenciales, analiza el diferencial, prueba al docente, establece un plan de manejo y selecciona un tema de autoaprendizaje. Por ejemplo, si el paciente que vimos en el ejemplo anterior viene por una infección respiratoria alta, aguda, el alumno en SNAPS lo que va a hacer con el profesor, va a decirle, bueno, este es un paciente que viene con una historia de 2 días, de fiebre, dolor de garganta, rinorrea, la frecuencia respiratoria está bien, los pulmones están bien, y establece 2 o 3 diagnósticos. Bueno, me parece que como estamos en pandemia, esto podría ser un caso de COVID, pero también podría ser un resfrío común. Analiza el diferencial y dice, bueno, ambos cuadros pueden ser iguales, no tiene anosmia, no tiene problemas con el sabor, con el gusto. Sin embargo, como estamos en pandemia, yo plantearía que COVID es la primera posibilidad y la segunda posibilidad es que fuera un resfrío común. Prueba al docente y le dice, bueno, doctor, con las variantes nuevas o con las variantes Omicron o las que siguen,
¿Cómo puedo yo darme cuenta, cómo puedo diferenciar entre resfrío común y COVID considerando las nuevas variantes? El profesor tiene que darle alguna explicación y con esto él establece, bueno, mi plan va a ser básicamente hacerse una prueba molecular, aislarse hasta tener el resultado de la prueba, tomar paracetamol condicional a síntomas de fiebre o dolor de cabeza, y mantener el aislamiento hasta tener el resultado diagnóstico. Y por último, va a seleccionar un tema para autoaprendizaje, podría escoger cómo es el cuadro clínico, cuál es la diferencia entre el cuadro clínico entre las diferentes variantes de COVID, o cómo diferenciar COVID de un resfrío común en el primer día primer, segundo día de síntomas. Entonces, con esta sesión lo que espero que hayamos repasado es, como habíamos quedado en los objetivos iniciales, identificar qué se requiere para una adecuada práctica en consulta ambulatoria. 2, conocer el modelo de 5 microhabilidades o One Minute Preceptor. Y por último, conocer el modelo SNAPS. Muchas gracias.